¿Cómo agrupar datos? Hoy veremos lo que es matrices con data frames. Bien, para crear conjuntos en R tenemos tanto lo que es matrices como data frames. Primero vamos a revisar el comando lo que es matrices. Para ello vamos a utilizar el comando matrix. Y vamos a revisar un poco sus argumentos. Como vemos tenemos la data, que sería con qué lo vamos a llenar. Un nRow, que sería el número de filas, número de columnas, que es correspondiente a ncol. Y si queremos tanto llenar la matriz por filas o por columnas, sería el byRow, y ya con su asignación verdadero o falso. En este caso, pues vamos acá, que ya tenemos algunos ejemplos. Y bien, tenemos una matriz A con valores del 1 al 9 en R, al igual que hasta se lleva la connotación con 2 puntos. Entonces tenemos valores del 1 hasta el 9. Recordemos que se pone C porque es un vector. Si quitamos la C, pues nos dará un error. Entonces tenemos valores desde el 1 al 9 con número de filas y número de columnas igual a 3. Aquí el byRow no se escribe, por lo que ya por defecto viene con un falso. Ejecutamos, bien, ya tenemos aquí creadas todas estas, pero ejecutamos nuevamente. Y bien, si revisamos nuestra matriz A, como vemos, tenemos los datos de arriba abajo llenados por columnas, como vemos 1, 2, 3 y así hasta el 9. Si revisamos nuestra matriz B, vemos aquí que está con valores del 10 hasta el 18, pero me dice que sí va a ser por filas. Entonces en este caso está llenado de izquierda a derecha, como vemos 10, 11, 12, etc. Aquí hemos creado una matriz C con valores aleatorios. Vale recalcar que aquí también podemos poner un vector, es decir, vamos a copiar este vector, lo vamos a asignar a una variable datos y creamos esto. Como vemos aquí se nos ha creado un vector datos numérico con estos datos, 9 datos específicamente. Entonces aquí, en vez de escribir esto, escribiremos datos. Ejecutamos, revisamos nuestra matriz C y como vemos se ha creado. Vale recalcar que los datos que se pongan pues tienen que ser correspondientes con la dimensión de la matriz. Es decir, 3 filas por 3 columnas, 3 por 3 nos tendría que dar 9 valores. De lo contrario, pues nos dará un error. También tenemos una matriz D. En este caso se ha creado una de 3 por 1, que vendría a ser para una matriz expandida o para una multiplicación de matrices. Bien, tenemos también lo que es operaciones con matrices, la suma, la resta, multiplicación por una constante, multiplicación entre matrices y entre otras. Vamos con la suma, pues nada más que poner un más, es decir, A más B. También puede ser entre otra matriz, en este caso vamos a poner más C. Y como vemos, me da aquí los resultados. También podemos tener una resta, que sería simplemente A menos B. Y tenemos el resultado. La multiplicación por una constante, pues esta constante irá multiplicada por cada factor de la matriz. Entonces en este caso vamos A por 3 y tenemos el resultado. Ahora tenemos una multiplicación. Bien, en esta multiplicación tenemos un detalle. Vamos a llamar a esta matriz A y B para revisarlas. Podemos hacerlo de esta manera, ejecutar una por una, o únicamente podemos poner punto y coma y ejecutamos esta línea. Como vemos, aquí tenemos nuestra matriz A y nuestra matriz B. Entonces vamos a ejecutar lo que es la multiplicación, que sería A por B. Y el detalle es que nos multiplica factor por factor. Como vemos aquí, el primer factor de A es 1 y el primer factor de B es 10. 1 por 10, 10. Y así sigue de igual manera. Por lo cual podríamos también dividir, en el caso de que sea factor por factor. Si nosotros queremos una multiplicación matricial, tiene que ir la connotación de porcentaje, signo por y porcentaje. De esta manera tenemos A por B y ya serían los resultados de la primera fila de A por la primera columna de B y la suma de todos los elementos.
Entonces, bien, eso sería lo que corresponde a la multiplicación matricial. Vale recalcar que para estas operaciones tienen que tener las dimensiones apropiadas, es decir, si queremos tanto suma y resta, tienen que ser matrices de las mismas dimensiones. Es decir, si una es de 3 por 3, la otra tiene que ser de 3 por 3. Si una es de 2 por 1, la otra de igual manera tiene que ser de 2 por 1. Y para una multiplicación matricial, de igual manera, se tiene que coincidir que, por ejemplo, si tenemos una de 3 por 3 y otra de 3 por 3, pues se tiene que coincidir esto, que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. En este caso recordemos que tenemos matrices de 3 por 3 y tenemos una de 3 por 1. Tenemos esta de 3 por 1, pues sí podríamos multiplicar cualquiera de estas matrices ABC por D. Entonces vamos a realizar multiplicación matricial de A por D y me tiene que dar como resultante una con los números de filas de A como los números de filas de B. Entonces la resultante de esto va a ser una de 3 por 1. Vamos a ejecutar y efectivamente, como vemos, son 3 filas por una columna. Podemos sacar las diagonales de las matrices con el comando diag y entre paréntesis iría el nombre de la matriz. Entonces, como vemos aquí me dice que de la diagonal de A es 1, 5, 9. Llamamos a nuestra matriz A y revisamos la diagonal 1, 5, 9 efectivamente. También podemos tener la inversa de la matriz. Recordemos que una inversa se puede sacar siempre y cuando el determinante sea diferente de 0. Entonces, en este caso, la matriz A y B tienen un determinante 0, como vemos aquí, llamamos, y me dice que hay un error porque su determinante es 0. Entonces vamos a sacar la inversa de C, que ha sido creada con valores al azar. Es muy difícil que nos dé un determinante 0. Y como vemos aquí tenemos la inversa. También podemos obtener la traspuesta, que recordemos, la traspuesta no es más que las filas en columnas o viceversa. También tenemos un sistema de ecuaciones en el caso de tener una matriz ampliada, pues podemos resolverlo con el comando solve. En primera instancia iría la variable la matriz donde tenemos nuestro sistema, que sería C, suponiendo que la primera columna sea de X, la segunda columna de Y y la tercera columna de Z, y D, suponiendo que tendrían nuestras respuestas. Entonces aquí tranquilamente podríamos armar una matriz ampliada y lo que hacemos es que nos resuelva esto. Teniendo esto como resultado de X, teniendo esto como resultado de Y y esto un resultado de Z. Entonces, eso sería lo que podemos hacer con matrices. Vamos a revisar lo que podemos hacer con un data frame. La diferencia entre matriz y un data frame es que matriz únicamente se remite a lo que es valores numéricos. Mientras que en un data frame podemos poner caracteres, tipológico, numéricos, enteros, entre otros. Entonces, en este caso, hemos creado algunos vectores, como vemos, nombres, edad, peso, altura. Entonces vamos a ejecutar esto, vamos a crear las variables, como vemos ya lo tenemos acá en nuestro entorno. Y vamos a crear una variable que se llame tabla, en la que vamos a poner el comando dataframe. Y dentro del paréntesis, pues únicamente vamos a llenar los argumentos que necesitemos. Aquí podemos hacer de dos maneras. El vector está creado como nombre. Si nosotros quisiéramos cambiar el nombre, lo único que tenemos que es escribir el nombre. En este caso yo quiero que únicamente se llame nom y le voy a poner que a esta columna nom me asigne los datos del vector nombres. Y supongamos que los demás yo pues los quiero tal cual están. En este caso edad. Únicamente voy a poner edad. Peso, que correspondería a mi vector peso. Y altura. Aquí pues es el orden en el que queramos. Igual lo podemos ordenar. En este caso, por ejemplo, quiero que altura me aparezca antes que peso. Entonces escribiré altura, peso. Si nosotros queremos crear también una variable aquí, pues se puede. De hecho, vamos a crear esto. Tenemos nuestra tabla. Y una manera de presentar una tabla, podemos con este comando view y entre paréntesis el nombre de nuestra variable, que en este caso sería tabla.
Entonces ejecutamos esto y como vemos aquí nos aparece de una manera más ordenada. El num que les mencionaba que fue asignado acá, como vemos aquí num, y las demás no fue designado un nombre, entonces mantiene el nombre del vector. Como vemos edad, altura y peso. Aquí, bueno, podemos ordenarlo ya sea de menor a mayor, es decir, en forma ascendente o descendente según el tipo de dato que se esté manejando. Aquí lo que les mencionaba, si nosotros queremos aumentar algo, supongamos que queremos aumentar en una tabla que ya teníamos algo más. Entonces tendríamos en tabla, lo voy a mantener como una tabla, entonces lo seguiremos manteniendo como un data frame y quiero todos los valores que tenga en la tabla, es decir, a mi misma tabla sumémosle el sector, por ejemplo, el sector donde vive. Le voy a poner sector es igual y aquí iría un vector, a menos que ya tengamos otro que esto es creado. Supongamos que yo no lo tengo creado, entonces aquí lo voy a crear. Sería sur, norte, centro. Entonces creamos esto, vemos la tabla nuevamente y como vemos se ha creado el otro. Esto sería correspondiente a lo que es crear un conjunto de datos en R.